nuestra pequeña serenata del nocturno. Esta es la pequeña serenata del nocturno. Decía yo que traigo a Pinky y Cerebro porque el día de mañana, hoy a las 11 de la noche, tenemos a Trio Mandili en Ahora Música. Y mañana tenemos a Postmodern Jukebox. Postmodern Jukebox es uno de los fenómenos para mí más entretenidos de la música actual. Comienza con este hombre. Este señor se llama Scott Bradley. Y era muy jovencito, porque él nace en 1981, es pianista de jazz, le encanta el jazz desde que era pequeño, se puso a estudiar jazz, se puso a interesarse por el jazz, empezó a trabajar como pianista, obviamente aprendió piano, hizo la carrera, y a los 31 años más o menos, 30 años más o menos, se le ocurrió, a él le gustaba mucho la música antigua, la música vintage, digamos, por llamarle de algún modo, la música de los años 30, de los 40, de los 50, los distintos géneros que se desarrollaron en aquellos años, el doo-wop y el swing y la música de los musicals, el foxtrot, en fin. Y entonces, a partir de 2011 empezó a tomar canciones, digamos, del pop actual y refundirlas, reinventarlas, recrearlas con ritmos, armonías y formas de las canciones que a él le gustaban de los años 30, 40, 50. Y empezó a tener un éxito impresionante. Empezó a tener éxito a partir sobre todo de una cosa que hizo, déjenme ver si es la que tengo apuntada aquí. No, fue algo que hizo de Ariana Grande, me parece. Y consiguió llamar la atención de todo el mundo porque él lo único que ha utilizado es YouTube. Él tiene un canal que tiene ahora 5,56 millones de suscriptores porque empezó a hacer videos de esas cosas que hacía él con sus amigos músicos y empezó a subirlos a YouTube y empezó a tener un éxito impresionante. Lo único que puedo decir es que hay que verlo, hay que ver a Scott Bradley. Algunos de su logotipo y su idea es esta, Postmodern Jukebox, que es la sinfonola moderna o postmoderna, los éxitos de hoy, ayer. Es decir, los éxitos de hoy refundidos a estilos del ayer, donde se demuestra además que cuando tienes una enorme calidad musical y lo hiciste en rock heavy, puede pasar perfectamente a la música de music hall de los años 40 y sigue teniendo una enorme calidad musical. Cosa que no puedes hacer con aquello que carece de toda calidad musical. Estoy pensando concretamente en una de las cosas que más me gusta a mí de Postmodern Jukebox, que es el Dream On de Aerosmith, que lo hace al estilo de un jazz de los años 50, con una de las voces que más me gustan a mí en la vida, que es la de Morgan James. Es una mujer impresionante, con una capacidad de transmitir con la voz que te saca desde la sonrisa hasta la lágrima en dos versos, uno después del otro. Y ese Dream On que hace Morgan James con Scott Bradley y Postmodern Jukebox es glorioso. Postmodern Jukebox es el concepto de Scott Bradley. No están siempre los mismos músicos con él. Tiene a 3 o 4 cantantes a los que a veces repite. Morgan James, una de ellos. Hayley Reinhardt, otra gran cantante también. Emily Goglia también trabaja mucho con él. Tiene a músicos que a veces están, a veces no están, bateristas, bajistas, trompetistas, chelistas, violinistas, violistas, saxofonistas. Va cambiando. A veces reúne un grupo con el que se va de gira por Europa, pero generalmente es absolutamente cambiante.
¿Qué hace él? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de Seven Nation Army de los White Stripes? Lo convierte en una endecha vintage estilo Nueva Orleans. Las endechas son lo que se cantaba en los funerales de jazz de Nueva Orleans, cantado por Haley Reinhardt. El We Can't Stop de Miley Cyrus lo convierte en un doo-wop de los años 50 con los T-Tones, que es un trío vocal. Pinky and the Brain, que es lo que vamos a estrenar mañana. Lo vamos a estrenar el video porque se estrenó hace mucho, pero vamos a estrenar nuestros comentarios y nuestras reacciones a Pinky and the Brain con Emily Goglia, que es una cantante maravillosa y lo hace al estilo del music hall de los años 40. El Umbrella de Rihanna lo convirtió en una canción al estilo de Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, uno de los musicals más famosos, con Casey Abrams. Casey Abrams también hace varias cosas con él. Tiene una versión del África de Toto. Perdón, Casey Abrams es contrabajista y un brillante cantante. Y tiene una versión del África de Toto que es arrolladora, me acabo de acordar de ella. También hizo con Hayley Reinhardt Oops, I Did It Again de Britney Spears, pero al estilo de Marilyn Monroe. ¿Se acuerdan cuando cantaba Marilyn Monroe? Que cantaba mucho y muy bien en los musicals, pues allí. O el Royals de Lorde, que lo hizo con un personaje rarísimo que es es un payaso triste. ¿Cómo se llama? El Pity Party, la fiesta de la vergüenza, Puddles Pity Party, la fiesta de la vergüenza de Puddles. Y así se llama. Es un tenor muy conocido que se viste de payaso desde hace unos años. Tiene su carrera como tal. Es un tío además enorme, de más de 2 metros, que se disfraza de payaso triste, de payaso trágico, y hace unos covers maravillosos, porque tiene una voz excepcional el sujeto, y trabajando ha hecho varias cosas con Postmodern Jukebox, con Hayley Reinhardt y con algunos de los distintos personajes que entran en el juego. Chistes. En esta pequeña serenata lo que quiero es abrirles el apetito por ir y buscar convertirse en uno más de los 5 y pico millones de suscriptores que somos del canal de Postmodern Jukebox, porque cada semana, cada 2 semanas se está sacando nuevo material, porque evidentemente cuando tienes esos millones de visualizaciones, hay canciones que tienen 15 y 20 y 30 millones de visualizaciones, pues hombre, sí puedes sacar un dinerito de YouTube, y esperemos que lo siga haciendo, porque además, si ven ustedes sus arreglos, y con esto voy a terminar, el protagonista nunca es él. Él siempre está tocando el piano allá al fondo. Él no sale a apoderarse del proscenio. El proscenio es para sus cantantes, es para sus músicos, es muchas veces para sus bailarines, porque hay varias cosas que ha hecho al estilo de los musicals de los Estados Unidos con bailarines de tap, o de, como le llaman, claqué en España. Y ellos son los que tienen que estar al frente. Él está allá atrás, ha hecho el arreglo, ha hecho la transposición, ha cambiado las armonías, ha cambiado el ritmo, ha reinventado la canción, y luego se ha sentado por allá atrás a tocar el piano, mientras otros se llevan toda la gloria de la interpretación. Pues eso es, pues, el Postmodern Jukebox de Scott Bradley, y se los recomiendo enormísimamente.